Ya, les decía que esta es la ficha número 7 de la semana del 3 al 7 de enero. El tema que vamos a ver el día, o bueno, vamos a trabajar esta semana son los logaritmos. Vamos a revisar las propiedades Buenas de tardes, los Wilson. logaritmos. Buenas tardes. ¿Cuál es el objetivo del tema? Va a ser evaluar y simplificar expresiones logarítmicas utilizando las propiedades de logaritmos. ¿Ya? En la contención emocional, la frase que vamos a trabajar el día de hoy es el amor propio, ¿ya? Entonces, en el primer punto hay una pequeña frase que me gustaría que alguien me ayude leyendo. ¿Alguien me ayuda leyendo la frase, por favor? Un deseo de ser otra persona sería una pérdida de la persona que realmente soy, Marilyn Monroe. Ya, listo. La parte emocional, amor propio. A partir de la frase que acabaron de leer ustedes, ¿qué es para ustedes el amor propio? Por favor, que alguien me ayude. O yo señalo aquí. ¿Alguien quiere participar de manera voluntaria? ¿Nadie? A Sí, ver, señor. licenciado. A ver, señor. Dígame, ¿qué es para ustedes el amor propio? Amor propio, bueno, para mí es o sea, querer uno mismo y para demostrar amor a los demás. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Amor propio para mí es quererse, valorarse y respetarse a sí mismo. Ya, listo, muy bien. Ya, bueno, es muy fácil, ¿no es cierto?, describir lo que es el amor propio y a través de la frase que está muy clara, ¿no es cierto? Nosotros no podemos desear ser otra persona, nosotros tenemos que aceptarnos como nosotros somos, ¿verdad? Nosotros debemos saber lo que merecemos, lo que nosotros, el valor que nosotros tenemos, ¿verdad? Y no debemos pretender nada o sea, no debemos pretender el sentido de que alguien haga por nosotros algo que quizás no está bien y nosotros aceptarlo. Sí, entonces nosotros tenemos que tener amor propio, no tenemos que aceptar migajas de nadie, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que valorarnos a nosotros mismos, como dijo la señora Pilatasi, sentir amor propio hacia nosotros mismos para de esa manera también nosotros poder dar amor hacia los demás. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Listo, vamos a pasar directamente al tema. Ya en el segundo punto vamos a ver una pequeña ecuación, esta ecuación que está aquí. ¿Ya? La ecuación dice lo siguiente: 32 es igual a 2 elevado a la n, al exponente n. Aquí la pregunta dice lo siguiente: ¿cómo podría usted determinar el valor de n? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podría yo encontrar el valor de n en esta ecuación? ¿Alguien? ¿No? Ya listo. Entonces, miren, es un poco complicado quizás despejar el valor de n aquí si el valor de n está acá arriba en el exponente, aunque ustedes, yo ya les había mencionado cómo podríamos nosotros despejar el valor de n. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros aquí para poder despejar el valor de n? Ser ¿Qué creen? multiplicado por sí mismo y el resultado sea 32. Un multiplicado por sí mismo y que el resultado de 32, ¿cómo? No, realmente no les había explicado esto antes, yo estoy confundido. Yo me acuerdo que les expliqué antes de cómo nosotros podemos eliminar una potencia sacando la raíz de esa potencia. Si esta era una raíz cuadrada, ¿cómo eliminamos la raíz Descomponiendo el cuadrada? 32. Sacando, perdón. Descomponiendo el 32. Ya, perfecto, le descompongo a 32, luego, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo le descompongo yo a 32? Dividiendo, Alicia. No, nosotros podríamos representar este 32 como una potenciación, eso es lo que deberíamos hacer. Pero podríamos trabajar de esa manera, pero lo más fácil para poder resolver esto es aplicando logaritmos, y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Ya, entonces, una vez que revisemos el tema, la teoría y quizás ejercicios, quizás vamos y revisamos también esta ecuación, ¿ya? Entonces, el tema son los logaritmos y las propiedades, ¿sí? De los logaritmos. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos logaritmos? ¿Para qué nosotros vamos a estudiar logaritmos? Dice que los logaritmos se desarrollan como una herramienta para hacer de forma más sencilla o más eficiente las multiplicaciones, las divisiones y la extracción de radicales, cuando nos enfrentamos a números muy grandes o números con muchos decimales. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta herramienta que son los logaritmos para desarrollar este tipo de operaciones de manera mucho más rápida y eficiente. Pero aquí dice que el logaritmo es un concepto matemático relacionado con las potencias. ¿Sí? El logaritmo es un concepto matemático relacionado con las potencias. Este ejercicio de acá, esta ecuación de acá, está acá, ¿sí? Tiene relación con una potencia.
32 elevado a esta potencia 2 elevado al exponente n. Entonces, como dice que los logaritmos están relacionados con las potencias, nosotros vamos a observar la siguiente tabla. Ya. Dice que si tenemos la base y el exponente de una potencia, podemos calcular rápidamente el valor de dicha potencia. Antes de esto, ustedes saben lo que es una potenciación, ¿verdad? ¿Cómo está desarrollada, cómo está compuesta una potenciación? ¿Saben? ¿De qué partes está compuesta una potenciación? ¿Nadie? Por la base de la potencia. Mira, por la base, que puede ser La cualquier La número. exponencia. El número La- pequeñito, ¿cómo se llama el número pequeñito que debe estar acá arriba? Exponente. El exponente, pongámosle el exponente como una X, ¿ya? El exponente, y eso es igual a una potencia, que yo lo voy a llamar de nombre B, ¿ya? Que puede ser cualquier valor aquí también, dependiendo de la potenciación que yo tenga. Entonces, mire, una potenciación, ¿sí? Está compuesta ¿de qué? De este numerito de aquí, que se llama base, del número pequeño que está encima de ese número que se llama exponente, ¿ya? Y el resultado de esta potenciación, eso se llama potencia. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, listo. Ya, listo. Entonces, miren, ahí está desarrollado, ahí tenemos nosotros las partes de una potenciación, ¿sí? La base, el exponente y la potencia. Entonces, miren, aquí en esta siguiente tabla, a mí me da la base un 10. Esa va a ser mi base, el 10. El exponente que está expresado como A dice que es el 1. 1. Y 10 elevado a la 1, ¿a qué es igual? 10. A 10. Listo, miren, el resultado aquí ha sido 10. Vamos a la siguiente. La base también aquí es 10. Pero ahora el exponente no es 1. Acá dice que el exponente es ¿cuánto? 2. 2. Ya miren, y 10 elevado al exponente 2, ¿a qué es igual? 100. 100. Miren, aquí está el 100. Y luego vamos con el 10, otra vez la base es del 10. Pero ahora esta base está elevado ¿a qué exponente? Al 3. 3. Y 10 elevado al exponente 3, ¿a qué es igual? A mí. A 1000. A 1000. No se olviden que el exponente me dice que la base se va a multiplicar por sí mismo, en este caso, ¿cuántas veces? En este ejercicio. 3 veces. 3 veces. veces. 10 por 10, 100. 100 por 10 es 1000. ¿Ya? Ahora, si esta base 10 está elevado al exponente 0, una vez les dije, todo elevado al exponente 0, ¿a qué es igual? A 0. No, Al mismo número. A 1. a 1. Sí, cualquier número, cualquier letra, todo elevado al exponente 0, siempre, siempre, siempre va a ser 1. ¿Sí? Siempre, siempre va a ser 1. Todo elevado al exponente 0 es igual a 1. Entonces, 10 elevado al exponente 0 es igual a 1. Ahora acá dice 10 elevado al exponente menos 1. ¿A qué será 10 elevado al exponente menos 1? Bueno, aquí está la respuesta, pero ¿cómo tendría que yo resolver esta potenciación? ¿Qué tendría que hacer? ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando el exponente es negativo, cómo yo lo transformo esta potencia en positiva? ¿Qué tengo que hacer? Sobre este 10 elevado al exponente 1, ¿qué número está? Menos. Sobre este 10 elevado al exponente 1, ¿qué número estará acá abajo? ¿Qué número se sobreentiende que está ahí? El 1. El 1. Sí, el 1. Ahora, si yo quiero esta potenciación hacerla positiva, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Simplificar. No, tengo que invertir. Sí, este 1 que está acá abajo en el denominador tiene que irse acá arriba. Y este 10 elevado al exponente menos 1 tiene que irse acá abajo. Entonces tengo que invertir para que esta potencia se haga positiva. Entonces el 1 pasaría acá. Ahora, este 10 elevado al exponente menos 1 acá abajo ya no va a ser 10 elevado al exponente menos 1, sino el 10 elevado a qué exponente. Más 1 positivo. Exactamente, 1 positivo. Y miren, de esa manera yo transformo esta potencia negativa en una positiva, invirtiendo, ¿sí? Invirtiendo. Ahora, este 1 obviamente se queda aquí. Y este 10 elevado al exponente 1, ¿a qué es igual? A 10. A 10. Y miren, ahora me queda 1 dividido para 10, entonces utilizo mi calculadora. Miren, ¿sí ven la calculadora? Sí. Ya, 1 dividido para 10, ¿a qué es igual? 0,1. A 0,1. 0,1, que es el valor que está acá abajo, miren. ¿Sí? Lo mismo pasa con este otro ejemplo. Miren, aquí está 10, la base es 10, aquí dice que la base es 10,
Y el exponente dice que es ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. Entonces, para Menos transformar esta 2. potencia negativa en positiva, ¿cómo me quedaría aquí? ¿Cómo me quedaría ahí? 2 dividido para 10. 2, ¿no? Sobre este 10 elevado al exponente menos 2, ¿qué Uno. número está? 1. El El 1. 1. El 1. Entonces, ¿cómo me quedaría esta potencia acá, pero ya positiva? 1 sobre 10 elevado a la potencia 2. Positiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto es igual a ¿qué? A 1 y 10 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? 100. A 100. Y 1 dividido para 100, ¿a qué es igual? 1 dividido para 100, ¿a qué es igual? 0,01. A 0,01. Pero ¿Sí? Entonces, miren, de esa manera yo transformo una potencia negativa en positiva. ¿Está claro? Es algo que ya les he explicado anteriormente, pero creo que ya se habían olvidado. Pero ya ahora, ¿está claro o no está claro? Sí. sí, Sí, está claro, ¿verdad? Entonces, miren, aquí hemos hecho unos ejercicios de potencia, pero la base siempre ha sido 10. Siempre la base en este caso ha sido 10. Y hemos elevado esa base 10 a diferentes exponentes positivos como negativos y también al 0. No se olvide que cualquier número, cualquier letra elevado al exponente 0, el resultado siempre va a ser 1. ¿Sí? 1. Ahora miren lo que dice acá. Vamos a ver los logaritmos. No se olviden que al inicio decía de que el logaritmo es un concepto matemático relacionado con las potencias. Ya sabemos cómo se resuelven potencias. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo resolvemos los logaritmos. Entonces dice, sin embargo, en determinados cálculos con potencias, lo que nos interesa conocer es el exponente al que hay que elevar la base para obtener la potencia. Miren, nosotros aquí teníamos la base, el exponente, que en este caso era, por ejemplo, el cuadrado, y a partir de la base y el exponente, ¿qué resultado tenía yo? La potencia, ¿no es cierto? Que en este caso sería La el 100. potencia. ¿No es cierto? Los datos, en este caso, era el 10 y el 2. Estos eran mis datos. Y a través de estos datos yo obtengo este resultado. Pero ahora, en los logaritmos, lo que nos interesa a nosotros no es encontrar la potencia. Lo que nosotros queremos calcular son los exponentes al que esté elevado esa base para obtener la potencia. Entonces, en los logaritmos nosotros vamos a calcular los exponentes. ¿Cómo encontramos los exponentes de esas bases? Entonces dice que para poder encontrar las exponentes de esas bases, lo único que tenemos que aplicar aquí son los logaritmos. Dice que le llamamos logaritmo en base 10 de un número real X a otro número real, de manera que 10 elevado al exponente me va a dar como resultado cualquier número que está aquí representado como la X. Miren, así está aquí, no sé si visualizan bien. La base siempre va a ser 10 porque este es un logaritmo de base 10. Miren. Esta es la base 10. Sí, si este 10 le elevo a un exponente, que en este caso es una A, puede ser cualquier número, puede ser el 1, el 2, el 3, cualquier valor, ¿sí? Yo voy a obtener un resultado que en este caso es la potencia X, ¿ya? Entonces, nosotros lo que queremos calcular es esto. Este va a ser mi incógnita, el exponente. Para poder encontrar este exponente, lo que voy a aplicar aquí es logaritmos. ¿Cómo? Nosotros vamos a expresar esta potencia como un logaritmo. ¿De qué manera? Miren. Dice que el logaritmo, aquí vamos a poner, logaritmo de base. ¿Cuál es la base de esta potencia? El 10. 10. 10. Entonces, aquí vamos a colocar el 10. Esa es la base. Logaritmo de base 10 del resultado. ¿Cuál es el resultado de esta potencia? ¿Cuál es el resultado de esta potencia? ¿Qué letra? A X. A X. Logaritmo de base 10 de X es igual al exponente. ¿Cuál es el exponente? La A. Ah, mire, nosotros expresamos esta potencia como un logaritmo. Así vamos a expresar nosotros los logaritmos. Logaritmo de la base que vamos a colocar abajo del resultado de esa potencia, que en este caso la potencia es mi resultado, que en este caso es la X, y eso es igual al exponente que está aquí. Así vamos a representar nosotros los logaritmos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No. ¿No? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Sí. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, me avisa para volverla a repetir, ¿ya? Miren, nosotros aquí tenemos una potenciación, esta es la base, este es el exponente y este resultado, que en este caso lo expresamos como una X, es la potencia. Esta potenciación nosotros la representamos como un logaritmo, de esta manera, como está escrito acá. Logaritmo, log, de la base, que en este caso es 10, de la potencia, o sea, del resultado que tenemos acá, que es la X, es igual al exponente A. ¿Sí? Ahora bien, aquí nosotros tenemos algunos ejemplos. Miren. Los ejemplos que vimos hace un momento. Si yo tengo 10, la base es 10, elevado al exponente 2, el resultado que me va a dar ahí es 100, ¿sí o no? Sí. 10 al cuadrado es 100, ¿sí o no?
Sí, Lisa. ¿Sí, verdad? Ahora, nosotros vamos a expresar esta potenciación, la vamos a expresar como un logaritmo. Entonces, mire, logaritmo, acá voy a copiar de nuevo, ¿no? Lo que está aquí lo voy a copiar de nuevo. Logaritmo, ¿cuál es la base de esta potenciación? 10. 10. Sí. ¿Cuál es la potencia? El resultado. Dos. ¿Cuál es el resultado en este caso? 100. 100 es igual al exponente. ¿Cuál es el exponente? 2. 2. 2. Ya, listo, mire. Y expresamos. Ahora, ustedes me dirán, pero profe, aquí abajo no está colocado logaritmo base 10. Aquí no está colocado el 10. Listo. Cuando nosotros tengamos logaritmos de base 10, no es necesario colocar el 10. ¿Sí? No es necesario colocar el 10. Este 10 de aquí lo van a ustedes a omitir, lo van a borrar. Si ustedes no ven aquí ninguna base, ustedes sobreentienden que la base de qué número es. ¿Qué número va a ser? 10. 10. Siempre va a ser el 10. Si ustedes no ven ningún numerito aquí abajo, se sobreentiende que el numerito que va a estar aquí siempre va a ser el 10. Va a ser un logaritmo de base 10. ¿Está claro? Sí. A ver, alguien me tiene encendido el micrófono y ya se embulla en su casa. Por favor, silencien sus micrófonos, ¿ya? Miren, acá tengo otro ejemplo. El ejemplo que también vimos en la tabla. Aquí tengo el 10, la base es 10 elevado al exponente menos 1 y nosotros vimos que el resultado era 0,1, ¿sí o no? Sí, Lisa. Y nosotros ya sabemos cómo obtenemos este resultado, ¿verdad? Entonces yo ahora voy a expresar esta potenciación como un logaritmo. Logaritmo de base 10. ¿Creen que es necesario que le coloque aquí 10? No. No. No, ya no es necesario, ¿no es cierto? Logaritmo de base 10 del resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la potenciación de la respuesta de esta potenciación? 0,1. 0,1 0,1. Sí, es igual al exponente. ¿Cuál es el exponente? menos Menos 1. Menos 1. Ahí está. Sí, obviamente que yo ya les estoy dando la respuesta, ¿no? Ahora hagan de cuenta que ustedes no tienen esto de aquí. Ay, no tienen esto de aquí. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar su calculador. Sí, vamos a utilizar la calculadora. No sé si explicarles de una vez. Bueno, utilicemos la calculadora. ¿Sí visualizan la calculadora? Sí. 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 Ya, miren, aquí está el botoncito de logaritmo. Miren, coloco log. Aquí dice logaritmo de base 10. Miren, aquí no coloco la base, miren. Aquí abajo no hay nada. Cuando no hay nada, se sobreentiende que la base es 10. 10, ¿no es cierto? Logaritmo de base 10, ¿de cuánto dice? De 0,1, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Aquí en el segundo ejercicio. ¿Esto es igual a cuánto? menos En la calculadora encontramos la respuesta. Muy fácil. ¿Sí? Solamente utilizando la calculadora. ¿Ya? Miren, nosotros acá abajo tenemos una tabla. ¿Sí? Pero aquí en esta tabla estamos haciendo, en cambio, lo inverso, ¿sí? Aquí tenemos la potenciación y encontramos la respuesta, o sea, las potencias de cada potenciación, ¿no es cierto? Ahora acá vamos a tener los logaritmos, o sea, vamos a hacerlo al revés del procedimiento, ¿ya? Miren, yo aquí tengo logaritmo de x, ¿ya? X, cuando x vale 10, cuando x vale 100, cuando x vale 1000, cuando x vale 1, cuando x vale 0,1 y cuando x vale 0,01. Vamos a hacer lo inverso, ¿sí? Lo inverso a lo que vimos en la tabla, en la primera tabla. Aquí vamos a aplicar logaritmos, ¿sí? Cuando el logaritmo de x vale 10, logaritmo de x vale 10. Miren, esto es lo que tengo. Logaritmo de x, cuando vale 10, de base 10, ¿no? Aquí no pongo nada. Cuando no pongo nada, aquí se sobreentiende que está el 10. Logaritmo de base 10 de 10 es igual a ¿cuánto? A x, dice. Bueno, aquí en este caso dice que es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Logaritmo de x, cuando x vale 10, eso es igual, la respuesta dice que es ¿cuánto? 1. 1. ¿Por qué? Vamos a hacer ahora lo inverso. La base aquí, cuando no vean ningún número aquí, la base es, ¿cuánto? 10, ¿no es cierto? 10. Aquí miren, la base es 10. Y este 10 tiene que estar elevado al exponente. ¿Cuál es el exponente? 1. Este de acá, ¿no es cierto? 1. Estamos haciendo todo al revés, ¿no es cierto? 1. Y esto es igual a la potencia, y en este caso la potencia es ¿cuánto? 10. 10. ¿Y esto es verdadero o falso? 10 elevado al exponente 1 es 10. Verdadero. Sí, Sí, ¿no es cierto? verdadero. Ahora vamos acá, miren. Cuando el logaritmo de x vale ahora no 10, sino 100. ¿Sí? Cuando el logaritmo de base 10 de 100, eso dice que es igual a ¿cuánto? A 2. A 2. ¿Por qué? A 2.
No se olviden, logaritmo, cuando no vean ningún numerito aquí, se sobreentiende que la base es 10. La base, miren, esta es la base, 10. Este 10 tiene que estar elevado al exponente. ¿Cuál es el exponente en este caso? 2. El 2. 2. Y eso es igual a la potencia, que en este 100. caso es el 100. 10 elevado al cuadrado es 100. Sí. Sí, ¿no es Sí. cierto? Verdadero, miren, acá verdadero. Ahora, cuando el logaritmo de x, ahora x dice que vale 1000. Ya, el logaritmo de base 10 de 1000, eso dice que es igual a ¿cuánto? 3. A 3. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí cuando no vean nada, solo tiene que estar el 10. Este 10 está elevado a la exponente, que en este caso el exponente es este 3. Y esto es igual a la potencia, que en este caso es 1000. Y 10 elevado al cubo es 1000. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Eso es verdadero. Ya, ahora miren, acá dice, logaritmo de x es igual a 1. Cuando x vale 1. Logaritmo cuando x vale 1. Eso dice que es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto dice que es la respuesta? 0. A 0. ¿Por qué? No se olviden, cuando no vean ningún numerito aquí abajo, se sobreentiende que la base es ¿cuánto? 10. 10. 10 elevado al exponente. En este caso, ¿cuál es el exponente? 0. 0. 10 elevado al exponente 0 dice que es igual a la potencia, que en este caso es 1. ¿Esto es verdadero? Verdadero. Sí, porque todo número elevado al exponente 0 siempre es 1. Y listo, miren, y así sucesivamente con el resto. Miren lo que dice acá. Logaritmo cuando x vale 0,1. Logaritmo cuando la x vale 0,1. Eso dice que es igual a ¿cuánto? Menos 1. A menos 1. Acá dice que el logaritmo de 0,01. Eso es igual a ¿cuánto? A menos 2. Ya, listo. Miren, yo quiero que se den cuenta de algo. Miren, aquí todos los resultados son números múltiplos del 10. Si se dan cuenta, 10, luego voy al 100, luego voy al 1000. Bueno, acá está el 1, 0,1, 0,01. Sí, la base siempre es del 10. La base siempre es del 10, ¿sí o no? En estos ejercicios que Sí. acabamos de ver, la base siempre ha sido el 10, ¿sí o no? Sí, listo. Sí, entonces, miren, dice que en este caso son potencias de 10. Sí, todos estos números de aquí son potencias de 10. Miren, logaritmo de 10. ¿Cuántos ceros tengo aquí? 1. 1. Entonces, logaritmo de 10 es 1, porque solamente tengo un 0. Logaritmo de 100, ¿a qué es igual? 2. 2. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 ceros. Logaritmo de 1000 es igual a ¿cuánto? 3. 3, porque aquí tengo 3 ceros. Pero el logaritmo de base 10 de 1 siempre va a ser ¿cuánto? 0. Ahora miren, pero acá en cambio, acá tengo múltiplos, ¿no es cierto? Del 10, 10, 100, 1000 y así sucesivamente. Pero acá también tengo múltiplos del 10, pero para abajo, ¿sí? Para abajo, está yéndose esto para acá abajo. Miren, logaritmo de 0,1. Menos Tengo 1. un número, un 0, pero ¿dónde está el 0? Hacia la izquierda, porque es un decimal. ¿Cuántos ceros tengo aquí? 1. 1. 1, pero como está el 0 hacia la izquierda, es un decimal, la respuesta va a ser un menos 1. Acá dice logaritmo de 0,01. ¿Cuál va a ser la respuesta? Si tengo los ceros con decimales y los ceros están hacia la izquierda. Menos 2. Si tuviese logaritmo de 0,001, ¿a qué será igual? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Exactamente. Si tengo logaritmo de 0,0001, ¿cuál será la respuesta? Menos 4. Menos 4. Menos Y 4. así sucesivamente. ¿Está claro? Sí, listo. ¿Sí? Pero siempre cuando los logaritmos sean de base 10, siempre que los logaritmos sean de base 10 y los resultados o los logaritmos que me pidan sean de estas potencias, ¿sí? ¿Está claro? Sean potencias de 10, sean potencias del número 10. Ahora miren, acá dice, veamos cómo se puede calcular un logaritmo de un número que no es potencia de 10. Por ejemplo, el logaritmo de 9. ¿Sí? Miren, estas potencias de aquí son de una potencia de 10. De 10. Puede ser una potencia positiva o negativa. Si son potencias positivas, obviamente el número aquí va creciendo. Después del 1000, ¿cuál vendría? El 10.000, ¿no es cierto? 10.000. Y el logaritmo de 10.000, ¿a qué será igual? A la cuarta, 4. 4 positivo, ¿no es cierto? Y 100.000, 5 positivo y así sucesivamente. Porque estas son potencias del 10. ¿Sí? Pueden ser potencias con exponente positivo o potencias con exponente negativo. Si son potencias con exponente negativo, obviamente los números van a ir bajando en cambio. ¿Sí? Ahora, pero eso cuando son potencias de 10. Pero si no tenemos potencias de 10, como en este caso, miren, logaritmo de 9, dice.
¿Logaritmo de qué base es este logaritmo? ¿De qué base es este logaritmo? De aquí. ¿Base cuánto? 9. 9. Logaritmo, ¿ven algún numerito acá abajo? No. No, entonces, Pero logaritmo de base 10, ¿de qué potencia? De 9. ¿A qué será igual esto? ¿Cuál será la respuesta? ¿Sí? Para poder calcular un logaritmo, ¿sí? De un número que no sea potencia de 10, como en este caso es un 9, no es una potencia de 10, es un 9, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Dice que para poder calcular este ejercicio, dice que este ejercicio no lo podemos calcular de manera inmediata, como lo pudimos hacer acá. Así pues, el resultado puede ser, puede haber un ensayo de error o sea, puede haber un error de un 1%, un error del 2%, si nosotros quisiésemos calcular este logaritmo así de manera, ¿cómo les podría decir? Un poquito más complicada, mediante un procedimiento un poquito más largo. Entonces, para evitarnos de ese proceso tan largo, lo que vamos a hacer es simplemente utilizar la calculadora, ¿sí? Vamos a utilizar la calculadora. El logaritmo de base 10 de 9. Mira, utilizo la calculadora. Aquí está mi calculadora. Coloco aquí está el logaritmo. Cuando no veo ningún numerito aquí, se sobreentiende que es de base 10, de 9. Esto es igual y me da el resultado. Aquí ha sido el logaritmo de base, aquí ha sido igual el logaritmo de base 10 de 9. A 0,95. 95. Ya, aquí pueden utilizar todos los decimales. Mientras más decimales utilicemos, mucho mejor. Pero si no, pues lo único que vamos a hacer es redondear. Podemos utilizar hasta máximo unos 3 decimales. Vamos a utilizar el 0,954. El 4 ya no le puedo redondear al 5, porque el cuarto decimal es un 2. ¿Sí? El resultado es 0,9542 si quiero utilizar 4 decimales. ¿Ya? Listo. Miren, lo único que tengo que hacer aquí es utilizar la calculadora, ¿sí? Cuando la potencia no sea una potencia de 10, como en este caso 9. ¿Sí? De manera mucho más sencilla es utilizando la calculadora. Ahora, para poder resolver logaritmos, también tenemos que saber las propiedades de estos. ¿Sí? ¿Y cuáles son las propiedades? Las que están descritas aquí. Dice que los logaritmos presentan una serie de propiedades que podemos deducir de su definición. Mire, logaritmo de un producto. ¿A qué será igual el logaritmo de un producto? Dice que el logaritmo del producto de dos números reales, X y Y, aquí están los dos números, pueden ser cualquier número, ¿no? Aquí, como no puedo describir los números, esos números los represento con letras, ¿ya? X y Y pueden ser cualquier número. Dice que el logaritmo de un producto de dos números reales, X y Y, es igual a la suma de los logaritmos de dichos números. Bien, logaritmo de X por Y, ¿a qué es igual? Al logaritmo de X más el logaritmo de Y. ¿Sí? Cuando ustedes vean una multiplicación aquí, ¿qué tienen que hacer ustedes? Separar esos dos números, ¿sí? ¿A través de qué? De una suma, ¿sí? Logaritmo de X más logaritmo de Y. ¿Está claro? Esa es la primera propiedad, es el logaritmo de un producto. ¿Está claro? ¿Qué es lo que deben hacer cuando ustedes tengan el logaritmo de un producto de dos números? ¿Sí? ¿Sí o no? Ejemplo, aquí voy a colocar en lugar de X y voy a colocar dos números. Logaritmo de 3 por 2. ¿Ya? ¿A qué sería igual el logaritmo de 3 por 2? 0,778. ¿Qué tengo que hacer? Aquí tengo que aplicar la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Que en la multiplicación de dos números reales, ¿qué tengo que hacer aquí? Separar y sumar. Separarlos y sumarlos. Separarlos, ¿no es cierto? Logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Logaritmo de 2. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer yo cuando yo tenga un producto, una multiplicación. ¿Sí? Tengo que aplicar esta propiedad. Cuando yo tenga un producto, el producto de un logaritmo va a ser igual a la suma de los logaritmos de cada uno de esos números. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a la segunda propiedad. Este es el logaritmo de un cociente, o sea, de una división. Cociente, no se olviden que esta palabra cociente significa división. Logaritmo de una división o de un cociente. Dice que el logaritmo del cociente de dos números reales, X e Y, es igual a la diferencia. Aquí ya no es la suma, es la resta. La diferencia de los logaritmos de dichos números. Mira, logaritmo de X dividido para Y, ¿a qué es igual? Al logaritmo de X menos, cuando sea la división, menos el logaritmo de Y. ¿Sí? Yo tengo aquí, por ejemplo, el logaritmo de 3 dividido para 5. ¿A qué será igual logaritmo de 3 dividido para 5? Logaritmo de 3 menos logaritmo de 5. Es menos logaritmo de 5. Bien. Cuando sea división, yo tengo que restar esos números, aplicando el logaritmo. Cuando sea multiplicación, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Sumar. Listo. Esa es la segunda propiedad. Ahora la tercera propiedad es el logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia. Dice que el logaritmo de la potencia de base
de base, el número real x, y el exponente de ese número real es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Bueno, no, está un poco confuso esto, ¿no? Pero ya les voy a explicar. Miren, si yo tengo aquí una potencia, aquí está mi potencia, miren. Logaritmo de x elevado a una potencia y, ¿a qué va a ser igual? Esta y va a pasar acá a multiplicar por el logaritmo. Solamente tienen que hacer eso. Ejemplo, miren, yo acá tengo un número. Yo ejemplo, les pongo aquí logaritmo de base 10. No se olviden que si yo no pongo ningún numerito aquí, se sobreentiende que la base es 10. Logaritmo de 4 elevado al cuadrado. ¿A qué ser igual esto? Tengo que aplicar esta propiedad. Este exponente que está aquí va a pasar ¿a dónde? A multiplicar. A multiplicar. Me va a quedar aquí 2 Logaritmo de logaritmo de 4. Y listo, es lo único que tengo que hacer. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro qué es lo que tengo que hacer yo en el logaritmo de una potencia? Solamente tengo que pasar el exponente a multiplicar por todo el logaritmo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todavía alguna pregunta quizás? ¿Nadie? Listo, vamos a la última propiedad. El logaritmo de un cociente. Este está mal. Aquí no es el logaritmo de un cociente, es el logaritmo de un radical o de una radicación. ¿Sí? Aquí está mal. Es el logaritmo de un radical o de una radicación. Dice que el logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. No me entendieron nada, ¿verdad? Pero lo van a entender a través del ejemplo que está aquí. Miren, yo aquí tengo el logaritmo de una radicación. Está el logaritmo de la raíz de índice n. Este n puede ser cualquier número, puede ser una raíz cuadrada, como puede ser una raíz de índice 3, una raíz de índice 4, una raíz de índice 5. Este n puede ser cualquier número. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Lo único que yo tengo que hacer es que este logaritmo, ¿sí? Este logaritmo va a multiplicar por la raíz, que en este caso es la x, ¿no es cierto? Lo que está dentro, ¿sí? Y esta n va a pasar a dividir. ¿Sí? Ejemplo, miren, si yo pongo acá, voy a trabajar con números, ¿ya? Logaritmo de la raíz cúbica, pongámosle de 8. ¿A qué será igual esto? Aplicando esta propiedad. logaritmo de 8. Exactamente. Todo esto dividido para el índice de la raíz, que es ¿cuánto? 3. 3. Y listo, mire. Es lo único que debemos hacer. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ya, listo. Esas son las 4 propiedades de los logaritmos. Ahora, miren, nosotros vimos, ¿no es cierto?, logaritmos de base 10. Ahora, ¿qué pasaría si el logaritmo no es un número distinto al 10? ¿Sí? Logaritmos en bases distintas de 10. ¿Sí? Logaritmo, lo que estamos viendo nosotros ahorita son logaritmos de base 10. Logaritmo de base 10, ejemplo del 100. ¿Y esto era igual a cuánto? Logaritmo de base 10 del 100, ¿a qué es igual? Directo, ustedes ya pueden darme la respuesta de manera directa. ¿A qué es igual? ¿No? ¿Cuántos ceros tengo aquí? A 100. A 2. A 2. ¿Por qué? No se olviden, esta es la base. ¿No es cierto? Dos Miren, ceros. yo aquí coloqué el logaritmo de base 10, pero también hubiese podido borrar esto de aquí, ¿sí o no? Yo ya sobreentiendo que la base es 10, ¿sí o no? Sí. ¿No es cierto? Pero esto es logaritmo de base 10. Entonces, la base es 10. Este 10 tiene que estar elevado al exponente. En este caso, ¿cuál es el exponente? El 2. El 2. Y eso tiene que ser igual a la potencia, que en este caso es ¿cuánto? 100. 100. Y obviamente, 10 elevado al cuadrado es 100, porque 10 por 10 es 100. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Ya, pero miren, aquí hemos trabajado con logaritmos de base 10. Ahora aquí vamos a trabajar con logaritmos con bases distintas a 10. Aquí la base no va a ser 10, puede ser cualquier otro número menos el 10. ¿Sí? Miren, dice que es posible calcular logaritmos que no sean decimales. Los logaritmos que acabamos de revisar eran logaritmos decimales porque eran de base 10. Así podemos plantearnos a qué potencia hemos de elevar 2 para obtener 8. Es decir, ¿cuál es el logaritmo de base 10, de base 2 de 8? ¿Sí? Entonces aquí vamos a aplicar un logaritmo, pero la base aquí en este caso no va a ser el 10, la base va a ser el 2. Logaritmo de base 2, dice aquí. Logaritmo de base 2 de 8. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta aquí?
¿Qué tengo que hacer? Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a expresar aquí, digamos que como no sé la respuesta, aquí voy a poner una incógnita. La X para mí es una incógnita. ¿Está claro? Sí. Logaritmo de base 8, perdón, logaritmo de base 2 de 8. Yo no sé la respuesta. ¿Ustedes saben la respuesta? No. No, entonces le coloco una X. Ahora, miren, este logaritmo lo vamos a expresar como una potencia. Entonces, ¿la base aquí cuánto es? El logaritmo en este logaritmo, ¿cuál es la base? 2. El 2. Este 2 tiene que estar elevado al exponente. En este caso, ¿cuál es el exponente? X. La X, exactamente, la X. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A la potencia, que en este caso es 8. Ahora, para que me dé aquí una respuesta de 8, este 2 ¿a qué exponente tendría que estar elevado? 3. Exactamente, 2. al 3. 2 elevado al exponente 3 es 8. ¿Por qué? 8. El 3 me dice que el 2 se va a multiplicar por sí mismo. ¿Cuántas veces? 3 veces. 2 por 2 por 2. Mire. 2 por 2. 4. 4. 4 por 2. 8. 8. Mire.